La música es el único camino hacia lo trascendente, aunque para trascender se necesita dar continuidad a historias y legados como los que se encuentran aquí, en la Fonoteca Nacional. Así es, Javier, y justamente en esta maravillosa fonoteca que celebra 15 años, es la mejor oportunidad para conocer trayectorias verdaderamente valiosas como las del compositor José Francisco Vázquez Cano, un estupendo director de orquesta, músico, pianista y creador de importantes instituciones. Justamente platicaremos de su trayectoria con su hijo José Francisco Vázquez Torres. Natalia Ochoa nos va a dar cuenta de la colección y preservación precisamente de los materiales sonoros que aquí se encuentran, y Norma Guzmán nos va a hacer un recorrido por el Palacio de Alvarado en Chihuahua. Así es, Javier, y tendremos también en México, en 100 Objetos, la participación de Iván Ramírez, que nos va a acercar a las máquinas de restauración manual de los sonidos en esta Fonoteca Nacional. Todo está listo, les invitamos, comenzamos con la X en la frente. El flautista de Hamelin recoge la antigua creencia griega de que la música puede influir en los seres vivos. Para Platón era claro que la música podía influir en el ánimo de los ciudadanos, fomentar el espíritu bélico en tiempos de conflicto o disminuirlo. Aristóteles iba más lejos, sugería que los educadores escogieran las escalas musicales aptas para sus alumnos. Nada de eso resulta exagerado. En 1995, en Japón, se prohibió la música de Pokémon de la etapa Pueblo Lavanda, porque provocó una oleada de 107 suicidios de niños entre 6 y 12 años en unos meses. Todos ellos tenían en común el haber escuchado tales acordes una y otra vez. Al modificarse la música que provocaba ansiedad y depresión, los suicidios cesaron. ¿Y no es verdad que la música es fundamental para las ambientaciones cinematográficas? El compositor José F. Vázquez conoció esa misteriosa forma del tiempo que es la música. Compuso óperas, operetas y música de concierto, pero como la música es un arte temporal, después de interpretarse no existe más que en las partituras. Muchos compositores mexicanos han tenido esa suerte, escribir para no ser escuchados. Qué bueno que existen recintos como este de la Fonoteca, porque la música interpretada puede sobrevivir con las sonoridades y silencios que sus autores crearon. Nacido en Arandas, Jalisco, el 4 de octubre de 1896, el maestro José Francisco Vázquez Cano mostró desde temprana edad sus dotes y talento para el piano, al grado de ganar el concurso nacional en 1910. Una vez ubicado en la Ciudad de México, en el Conservatorio Nacional, el maestro estudió composición con Julián Carrillo, estudió también violonchelo con Horacio Ávila y, por supuesto, piano con César del Castillo. Ya como funcionario y promotor cultural, el maestro Vázquez Cano fundaría en 1920 la Escuela Libre de Música y Declamación, hoy Escuela Libre de Música. En 1929 fundó la Facultad de Música de la UNAM y en 1936 fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica Popular, hoy conocida como OFUNAM. El maestro Vázquez Cano fue compositor de cerca de 200 piezas musicales, entre las cuales destacan 7 óperas, 4 sinfonías, 3 conciertos para piano y orquesta y 2 para violín y orquesta. Y precisamente en Bellas Artes, el 28 de mayo de 1961, se estrenaría su ópera El Último Sueño con el mismísimo Plácido Domingo. José, te voy a hacer una pregunta terrorista y obvia. ¿Quién fue tu papá? Pues mi padre provocó mi primera gran pregunta en la vida, precisamente porque él murió cuando yo tenía 10 años. Así que esa fue la primera pregunta. Lo fuiste que descubriendo. Sí, durante 36 años. Pero mira, en una síntesis, vamos a decir, yo creo que fue un de estos que hoy les llaman todoterreno de la cultura,
de la primera mitad del siglo XX, como músico, compositor, director, gestor cultural y fundador de instituciones. Él hizo una serie de fundaciones de instituciones, creo yo, nodales de nuestra cultura, sobre todo de la cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Él cofunda la hoy OFUNAM, junto con el maestro Josep Rocabruna, dicho en catalán donde yo vivo, y que también es otro gran olvidado. Así ¿sí? es. Bueno, eso fue en el 1936, pero antes había encabezado una escisión histórica de los docentes del conservatorio cuando Carlos Chávez los desincorpora de la universidad y bueno, se crea una gran disputa, se forman bandos, etc. Y mi padre encabeza este movimiento. Y ese movimiento da como resultado la fundación de lo que hoy es la Facultad de Música, también de la universidad. Fíjate, claro. ¿Okay? Esto fue antes, esto fue en el 1929. Pero todavía va más, o sea, por eso yo creo que él es partícipe muy activo de la trípode básica, fundamental de la cultura universitaria. Entonces mi padre, además de aparecer como director de la Orquesta Sinfónica, el maestro tal, me sorprende porque el organigrama dice jefe del servicio de la radio de la universidad. Sí. O sea, el inicio de Radio UNAM. Funda su escuela con un préstamo bancario y con préstamos también de sus amigos, sus ahorros, bla, bla, bla. Esto da luz a la hoy llamada Escuela Libre de Música José F. Vázquez, que cuando se funda en 1920, antes todavía, se llamaba Escuela Libre de Música y Declamación. Pues hay una combinación extraña. La cultura mexicana tiende mucho al olvido. Sí. Todo está hecho, sí. Esto lo disfrutamos, pero nos olvidamos que tuvo un origen. Así es. Y la otra parte tiene que ver con lo mismo, y es que la música solo en el presente existe. Si tu papá era músico, pues solamente existía y de manera fuerte cuando ejecutaba algunas obras, las que él mismo componía, pero después pues solamente existen en partituras, por ejemplo. Yo digo que hay una variedad de factores que llevaron a este olvido. De alguna manera y en buena parte me sigue pareciendo casi increíble de cualquier modo, claro, dada la importancia de lo que hizo. Así es. En general, ¿no? Pero mira, la parte familiar pues sí es una realidad. Como te digo, yo quedé huérfano a los 10 años de edad. 3 años después muere mi madre, muy joven, muere a los 42 años. Ella era el primer violín, el violín concertino de la orquesta. Esto propicia, desgraciadamente, un expolio ejecutado a rajatabla. O sea, de una gran casa en las Lomas, con muchas habitaciones, piscina, bla, 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 pero sobre todo con el acervo musical de mi padre, con 2 pianos, un cello, 4 violines y todo lo que puede haber en una gran casona, desapareció. ¿Y es cierto que encontraste algunas partituras en la Lagunilla? Sí, claro que es cierto. Y que además tuve que comprar un lote así de alto de partituras orquestales que no me servían a mí, porque ahí metidas estaban 2 preludios de mi padre y un líder. O sea, y tuve que comprar eso. Yo luego eso se lo regalé al maestro José Guadalupe Flores, cuando él estaba en Guadalajara, en la Filarmónica de Jalisco. Bueno, aquí en este lugar, en la fonoteca, existe registro de lo que hizo tu papá, pero ¿es el único lugar? Bueno, grabado sí, yo aquí el año pasado estuve y mi pregunta también fue, ¿no habrá algunos registros anteriores de los años 50 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad donde él dirigía claro, o sus propias obras o el repertorio internacional, ¿no? Y no me supieron decir, parece que no. Esta ha sido la historia de siempre, la que yo vengo persiguiendo hace 36 años. ¿Otras partituras están en algún lugar o...? Sí, mira, yo físicamente tuve yo digo que un 40% del archivo en mi poder. Cuando me fui a vivir a Europa, hace casi 19 años, pues sí, la dejé en manos de un gran amigo, el doctor Samuel Parellón. Él las guardó un buen tiempo.
Hasta que, por una serie de razones, la doctora Enid Negrete me convence para que yo lleve el archivo a CENIDIM, el que yo tenía. Porque muchos años antes, en una bodega, encontré la parte mayoritaria o la mitad de la obra de mi padre, porque luego hubo hallazgos puntuales, pero este archivo estaba arrumbado en una bodega en la facultad, la hoy facultad, en una bodega que tenían ahí con trebejos y aulas rotas y no sé qué, y en un rincón estaban las cajas de cartón, fuera de catálogo. Wow. Y ahí encontré, y ese mismo día, gracias al maestro Aurelio Tello, ¿sí?, hicimos un primer catálogo de la obra de José F. Vázquez. Pero lo que sigue también es que ya hiciste una página, se ha interpretado la obra de tu papá en Europa, se presentó un disco recientemente en Bellas Artes, o sea, Sí. está Sí, vamos recuperando la avanzando. memoria del país, no solamente tu familia. Hay que seguir. No es fácil cuando hablamos de un autor clásico y mexicano en México, que esa es la gran desgracia. Para montar una ópera mexicana, por ejemplo, es difícil. Sin embargo, yo vengo de Querétaro, donde un colectivo pequeño de jóvenes cantantes que se llama Acercarte, reeditaron, o sea, hicieron la revisión, el rescate de la partitura de El Rajá, que es una de las 7 óperas de mi padre. Y lo acabo de ver en formato de concierto, con piano, y el año que entra se hará con orquesta. Y son pasos adelante, pero son 188 partituras las que tengo rescatadas en digital, así es que imagínate el camino que nos falta. Permíteme hacer una pausa y regresamos contigo. Nos encontramos en los jardines de la Fonoteca Nacional, ubicada en el mismísimo Coyoacán, aquí al sur de la Ciudad de México, una institución concebida dentro de un programa de cultura en el 2001, pero no sería sino hasta el 10 de diciembre del 2008 cuando abrió sus puertas esta maravillosa Fonoteca Nacional, cuyas tareas están concentradas en investigar, registrar, preservar y difundir el patrimonio sonoro de México. Hay que decir que, entre otras actividades, aquí en la Fonoteca Nacional se realizan, por supuesto, experiencias de carácter académico, cultural y artístico relacionadas con los sonidos, y también se fomenta una tradición de escucha en la población que favorezca la experimentación artística con los sonidos. Y justamente nuestra compañera Natalia Ochoa, en el siguiente reportaje, nos cuenta cómo se hace esta recolección de sonidos para su preservación y difusión. Desde conciertos antiguos hasta la voz de Porfirio Díaz, la Fonoteca Nacional tiene un amplio acervo de archivos sonoros. ¿Pero cómo es que los resguardan? Acompáñenme. Inicia con la identificación de acervos sonoros que están en riesgo. Entonces, nuestros investigadores lo que hacen es identificar esos acervos. ¿Con qué criterios lo hacemos? A partir de la valoración de los contenidos de esos acervos sonoros, de su estado de conservación, considerando su historicidad, su unicidad, si son testimoniales, si son documentos editados o no, entre otros. A continuación, será decisión del comité curatorial si estos son aceptados o no, y los que se seleccionan son lavados y preparados físicamente, lo que permite continuar con todo este procedimiento de conservación. Se realiza un proceso que se llama filtro, es decir, se revisa si nuestra base de datos, que ya es muy grande, tiene más de 620,000 documentos sonoros, o si esos discos, esos cassettes ya están teniendo mucho cuidado de que sea la misma edición, de que sea la misma editora, etcétera. Entonces se apartan y los que no van a ingresar se devuelven a sus propietarios, y los que van a ingresar ya se les coloca una etiqueta con el número de inventario. Con ese número se resguardan en la bodega, donde hay un control de temperatura y humedad, para después ser digitalizados. Después de ser transformados, se ingestan en un software, lo cual permite que sean clasificados y ordenados, algunas veces siendo escuchados con atención para agregarles más información. Pero no hay que dejar a un lado que este proceso siempre va de la mano del trabajo del investigador. El acervo es tan, pero tan grande, que sería imposible darlo a conocer sin el apoyo de un área que permanentemente esté buscando documentos interesantes, joyas,
audios inéditos, voces desconocidas en el acervo para darlas a conocer. La meta de todo esto es que el público escuche este acervo, y para ello se puede ingresar a su página web donde se encuentran algunos audios. Pero además, existen otras formas para sumergirnos en este amplio catálogo de archivos sonoros. Esta, en la que estamos en este momento, es la audioteca. Aquí es donde los usuarios tienen contacto con nuestros materiales, y también la Fonoteca Nacional cuenta con una red nacional de audiotecas. En esas audiotecas también pueden consultar. No cabe duda que este arduo proceso nos ayuda a mantener viva la historia sonora de nuestro país. Continuamos con Novedad de la Patria. El Palacio Alvarado está catalogado como uno de los principales museos del norte de la República y también es conocido como el Monumento del Amor. Esta gran historia de amor comienza cuando Pedro Alvarado conoce a Virginia, el amor de su vida. En 1895 se casan y Pedro decide construirle una mansión justo en la esquina donde se conocieron. El tipo de construcción, el tipo arquitectónico es ecléctico y aquí encontramos una combinación de muchos estilos. Esta casona fue habitada en su totalidad por más de un siglo. La decoración fue elegida por Virginia Aldama y hoy en día se muestran cada una de sus habitaciones tal y como lucían hace 100 años. Esta conserva todos sus elementos originales, ya que la familia Alvarado vivió casi 100 años en ella. Cuando vende a gobierno del estado en el año 2000, vende con la mayoría de sus elementos. Se ha convertido en una casa museo que cuenta con 24 salas con los elementos originales, como lo son salón de fiestas, una capilla y el famoso Salón Rojo. Para que sea casa museo, pues tiene que haber vivido aquí el personaje histórico y que todas sus pertenencias se encuentren todavía como cuando él aquí vivía. Cabe destacar que en el 2021 el Instituto Nacional de Antropología e Historia nombró al Palacio Alvarado de Parral como uno de los museos más importantes del norte de nuestro país. Uno de los objetos que más llama la atención es el carruaje donde fue llevado a su funeral el famoso Doroteo Arango. El carruaje fúnebre fue adquirido en 1902 por don Pedro Alvarado para los funerales de sus hijos, unos niños que fallecieron. Posteriormente en 1905 por la señora doña Virginia y en 1923 para los funerales del general Francisco Villa. El Palacio Alvarado, hoy convertido en museo, exhibe más de 4.500 piezas completamente genuinas. Para Con X en la Frente, desde Parral, Chihuahua, Norma Guzmán. Continuamos recorriendo la Casa Alvarado, este recinto que hoy alberga a la Fonoteca Nacional, una construcción que nos cuenta la historia del México colonial, pero que también hay que decir fue residencia del gran poeta mexicano y premio Nobel Octavio Paz. Justo aquí falleció en esta casona aquel 19 de abril de 1998. Y hoy, hay que decir, estamos celebrando estos 15 años de esta maravillosa institución, la Fonoteca que guarda los tesoros sonoros de México, un conjunto de archivos radiofónicos, fonográficos y grabaciones en vivo de grandes personajes mexicanos. Le invitamos a conocer lo que alberga la Fonoteca Nacional. Y justamente vamos a continuar con la segunda parte de la conversación sobre esta historia del compositor José Francisco Vázquez Cano. No se vaya, porque también en unos minutos más nuestro compañero Iván Ramírez nos cuenta la historia de estas máquinas de restauración manual de los sonidos que aquí se albergan en la Fonoteca Nacional. Bueno, a esa desmemoria cultural que ya parece una inercia oscura, nefasta, existe algo que me llama la atención, que tú has mencionado, que colectivos de jóvenes están recuperando esa música de la que ellos forman parte y que les dio forma también. Sí, yo creo que esto tendría que comenzar precisamente en las aulas, en los conservatorios, en las facultades de música, donde creo yo, sin ser músico porque yo soy escritor, pero tendría que hacerse una buena revisión para darle más espacio a esta cara oculta de la música mexicana, como le llamo yo,
Y los jóvenes son los que se están atreviendo a no aceptar el menú que establecen. Bueno, yo tuve un caso de un joven que se graduaba en el conservatorio el año pasado, que su maestra, cuando él le dijo que iba a cantar ópera mexicana en su examen, le dijo, oye, canta ópera de nivel. ¡Qué fuerte! Y no hago nombres mejor porque, bueno, así se lo dijo. Y el chico afortunadamente tuvo los arrestos para decirle, maestra, ¿usted conoce esto? No, perdóneme, pero esa es su responsabilidad. Esta ópera es tan digna como si fuera cualquiera, italiana o francesa. Y lo cantó. Y entre estas áreas que cantó 2 de mi padre. No nada más de José F. Vázquez, ¿eh? Por eso lo que tú decías, de otros autores. Tenemos una cultura de primer mundo y no lo sabemos. Yo, como observador desde Europa, donde vivo, yo siempre he estado orgulloso de ser mexicano. Y me doy cuenta de que nuestra cultura, nuestro arte es de lo mejor que hay en el mundo. Y por eso nos respetan, y por eso nos identifican, y por eso nos aplauden, a pesar del embrollo de país que tenemos en muchos otros sentidos, ¿no? Pero el arte, la cultura es lo que nos saca adelante, ¿no? Yo tengo la idea de que la cultura finalmente es el motor que genera riqueza en el sentido más amplio, que es económica y también ese otro tejido cultural que nos representa en todas partes. Y la ciencia. Y la ciencia. Que es otra parte también con sus bemoles, ¿no? Valga la expresión musical. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Y de veras, en esta investigación tan larga de tantos años, yo he ido descubriendo tanto cosas maravillosas que debieran conocerse, como también hechos nefastos, terribles que nos hemos hecho los mexicanos, a los mexicanos, avergonzados de no poner una ópera en el siglo, a las fines del siglo XIX o XX, al principios, porque era mexicana. Sí. Debería haber, digamos, una línea institucional para recuperar precisamente a esos personajes olvidados que tienen todavía mucho que aportar a la cultura mexicana. Ha faltado un criterio historicista realmente del fenómeno de la creación musical en México. Yo creo que sí, siempre ha habido otros factores por delante, político, el personal, el grupal, ¿no? Y esto ha perjudicado porque nuestro mapa es mucho más amplio de lo que parece. Nosotros tenemos esa capacidad y espero que ahora, a partir de estas cosas que se están moviendo a través de los jóvenes, se diversifique nuestro enfoque y digamos, esto es nuestro, esta es realmente toda la obra mexicana, ¿no? Y vamos a ampliar nuestra visión en el mundo musical y en general en el mundo cultural. Muchísimas gracias, José. Gracias a ti, Javier. Les agradezco mucho la invitación. Con mucho gusto. Y seguimos aquí con la X en la frente. ¿Sabías que además de las lavadoras de ropa existen las lavadoras de discos? Quédate porque aquí te muestro el proceso de lavado. Se tiene que hacer una limpieza con una máquina que nosotros tenemos, que es una lavadora de discos. Esta lavadora lo que nos permite es hacer un lavado de los discos de tal manera que las cerdas son flexibles y pueden entrar perfectamente en los surcos. Una vez que ya se removió toda la suciedad, se hace un succionado, por decirlo así, del agua que tiene por medio de un bracito que tiene hilo, y el disco va quedando limpio de tal manera que cuando llega al departamento de digitalización, al momento que pasa la aguja por los surcos, la calidad del audio es muchísimo mejor. Otros factores para limpiar un documento sonoro es tomar en cuenta si ha estado en lugares que no tienen las condiciones adecuadas de temperatura, por lo que pueden acumular polvo y generar hongos. Estas máquinas a nosotros no son funcionales debido a que nos ayudan a hacer una limpieza lineal de las cintas. Con estas también nosotros podemos identificar algunos de los deterioros que tienen, por ejemplo, el síndrome de la hidrólisis. Esto nos indica que la calidad del audio se puede ver afectada, ¿no? Desde su fundación, la Fonoteca ha tenido el propósito de dar a conocer el acervo sonoro que resguarda, fomentar actividades relacionadas con el sonido y estimular la creación artística sonora. Las primeras cintas
si no mal recuerdo, eran de Miguel Bueno, que también trajo cintas y discos LPs. Entre las primeras colecciones que tenemos está la de Thomas Stanford, que también son cintas, cassette, DAT, ¿no? Son archivos es un archivo muy importante para México. Gracias a la afición por la música y sus investigaciones, Miguel Bueno coleccionó una gran cantidad de documentos sonoros. Mismo caso con Thomas Stanford, un antropólogo y etnomusicólogo dedicado a la investigación de la música tradicional mexicana, y sus donaciones enriquecieron el acervo de la fonoteca. Cuenta con más de 500,000 de soportes sonoros que van desde voces de personajes históricos, programas de radio, hasta sonidos característicos de la Ciudad de México. Llegamos al final del programa luego de conocer y admirar el legado musical y cultural del maestro José Francisco Vázquez Cano, un gran músico cuyo legado es de 200 composiciones entre óperas, sinfonías y conciertos para piano y orquesta, entre muchos otros. Así como él, hay grandes personajes del siglo XX que siempre es importante conocer y reconocer, Gretel. Muy cierto, Javier, siempre es importante reconocer el legado de estos grandes artistas mexicanos, constructores de instituciones valiosísimas, como esta maravillosa Fonoteca Nacional que cumple ya 15 años de preservar y difundir nuestro tesoro sonoro en México y en el mundo. Y precisamente también agradeciendo a nuestro equipo de producción técnico y a ustedes su preferencia, ya sabe, les invitamos aquí la próxima emisión, por supuesto, con la X en la frente.